En los días en que Israel había olvidado al Dios que lo había liberado de Egipto, una sombra cubría la tierra. Las colinas estaban secas, las aldeas en silencio, y los campos que alguna vez fueron fértiles eran ahora desiertos de miedo. Los madianitas, un pueblo cruel y voraz, descendían como enjambres de langostas sobre el país, robando cada cosecha, destruyendo cada esperanza. Hombres y mujeres se escondían en cuevas, protegiendo un puñado de grano, temiendo el sonido de los cascos enemigos. Era un tiempo de oscuridad, de hambre, de silencio espiritual. En medio de aquella nación humillada había un hombre llamado Gedeón, hijo de Joás, del clan de Abiezer. Vivía en Ofra, y aquella tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los montes, Gedeón trillaba trigo en un lagar, escondido, intentando proteger lo poco que tenía de los madianitas. El viento no soplaba con fuerza, y el polvo del grano se mezclaba con el sudor de su rostro. Cada golpe de su herramienta resonaba como una oración muda, un clamor ahogado que decía: ¿Dónde estás, Dios de nuestros padres? Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Una presencia invisible, pero real, llenó el aire. Gedeón levantó la vista y vio a un hombre sentado bajo el roble que estaba cerca del lagar. Su mirada era tranquila, pero profunda. Sus ropas brillaban con un resplandor leve, casi imperceptible, y su voz, cuando habló, cortó el silencio con autoridad y ternura a la vez. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón retrocedió sorprendido. Miró alrededor, dudando si aquella voz era real. Valiente. Él no se sentía digno de ese título. Entonces respondió con un tono de desesperanza: «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron, diciendo: Jehová nos sacó de Egipto? Pero ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de Madián». El ángel del Señor lo miró fijamente y replicó con voz firme, llena de poder: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián». «¿No te envío yo?». El corazón de Gedeón latía con fuerza. ¿Salvar a Israel? «Yo», pensó. La incredulidad lo envolvía. Su mente recordaba la pobreza de su familia, su insignificancia. «Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Y entonces la voz divina pronunció una promesa que cambiaría su destino. «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». El silencio volvió. Solo el viento soplaba entre las ramas del roble. Gedeón temblaba, tratando de entender lo que acababa de escuchar. ¿Podía Dios realmente usarlo a él? ¿Podía un campesino derrotar a un ejército? Necesitaba una señal. Corrió a su casa, preparó un cabrito y panes sin levadura, y los colocó sobre una piedra delante del visitante. El ángel extendió su bastón, tocó la ofrenda, y de la roca brotó fuego, consumiendo todo en un instante. Luego, la figura desapareció. Gedeón cayó de rodillas, aterrorizado y maravillado al mismo tiempo. «¡Ay, Señor Jehová!», gritó. «He visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero el Señor le habló desde el silencio, trayendo paz a su alma. «Paz a ti, no tengas miedo, no morirás». Aquel día, Gedeón levantó un altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom. El Señor es paz. Sin saberlo, aquel altar sería el comienzo de una guerra santa, una batalla que cambiaría el curso de Israel. Esa misma noche, la voz de Dios volvió a él. Esta vez no con consuelo, sino con un mandato. «Toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Luego, edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de esta fortaleza, y ofrece el toro en holocausto sobre la leña de la imagen que cortarás». El miedo volvió a apoderarse de Gedeón. Sabía que tocar los ídolos era desafiar la tradición, el poder y la religión de su propio pueblo. Pero algo en su interior había cambiado. Esa voz, esa presencia,
lo había marcado para siempre. Reunió a 10 hombres de confianza y en medio de la noche, mientras el pueblo dormía, subió la colina y comenzó a cumplir la orden. Las llamas del nuevo altar se elevaron al cielo y el olor del sacrificio se mezcló con el aire frío. El altar de Baal fue reducido a cenizas. Cuando el amanecer llegó, el pueblo descubrió lo sucedido. Gritos, confusión, ira. ¿Quién ha hecho esto?, clamaban. Debe morir. Y pronto el nombre de Gedeón se extendió por toda la aldea. Pero su padre, Joás, dio un paso al frente y dijo: ¿Vais a defender a Baal? Si es un dios, que él mismo contienda contra quien derribó su altar. Desde ese día, Gedeón fue llamado Jerobaal, que significa que Baal contienda contra él. El hombre temeroso comenzaba a convertirse en un símbolo de valentía. Pero los enemigos no tardaron en moverse. Los madianitas, amonitas y pueblos del oriente cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Una vez más, los tambores de guerra resonaban y el terror recorría las aldeas israelitas. Sin embargo, algo diferente sucedía esta vez. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Con una fe recién nacida, tomó una trompeta y la tocó con fuerza. El sonido atravesó los valles, despertando corazones dormidos. Los hombres de Abiezer, Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí se unieron a su llamado. Israel comenzaba a levantarse de nuevo, pero antes de ir a la guerra, Gedeón volvió a arrodillarse. Su fe era real, pero aún humana. Pidió una señal más. Colocó un vellón de lana en el suelo y dijo: «Si en verdad vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, que el rocío solo caiga sobre el vellón y el suelo quede seco». Al día siguiente, el vellón estaba empapado y el suelo seco. Aún así, Gedeón pidió otra prueba, temblando de reverencia. «Señor, no se encienda tu ira contra mí. Permíteme una vez más probar, esta vez que el vellón quede seco y el suelo se cubra de rocío». Y así fue. Al amanecer, el vellón estaba seco y la tierra mojada. Entonces Gedeón supo que Dios estaba con él. El llamado era claro, la batalla se acercaba, pero lo que Gedeón no sabía era que Dios estaba a punto de enseñarle una lección aún más profunda, que la victoria no depende del número de soldados, sino del poder del Altísimo. El sol se escondía tras las colinas del valle de Jezreel, cuando Gedeón reunió a los 300 hombres que Dios había elegido. Eran apenas 300, pero su corazón estaba lleno de una certeza que no provenía de su fuerza ni de su número. Cada hombre sostenía un cuerno y una vasija, sin espada ni escudo, confiando únicamente en la estrategia divina que les había sido revelada. El aire estaba cargado de tensión, y la noche parecía más oscura de lo habitual, como si la misma tierra contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Gedeón caminaba entre sus hombres, observando sus rostros. Algunos temblaban, otros intentaban disimular su miedo, pero todos miraban a su líder en busca de una señal. Él, por su parte, sentía cómo el Espíritu de Dios lo fortalecía, llenando cada rincón de su alma de un fuego inquebrantable. No eran soldados ordinarios, eran instrumentos del cielo, y cada paso que daban sobre la tierra seca del valle era un acto de fe. El sonido del viento se mezclaba con el susurro de las hojas, creando un murmullo casi imperceptible. Gedeón levantó su cuerno y habló con voz firme: «Recuerden lo que Dios nos ha dicho. No es nuestra fuerza, ni nuestra espada, sino la mano del Señor la que traerá la victoria. Confíen y obedezcan, y verán el poder de Jehová sobre los poderosos». Sus palabras no solo motivaron, sino que encendieron un fuego invisible en el corazón de cada hombre. El plan era simple pero sobrenatural. Cada soldado tocaría su cuerno, rompería su vasija y gritara al unísono, causando confusión entre los enemigos. La oscuridad sería su aliada. Cuando el momento llegó, Gedeón levantó su voz y ordenó el ataque. 30 trompetas resonaron, los cántaros se rompieron y un grito unísono recorrió el valle. En el campamento madianita, el ruido fue ensordecedor. Los soldados, adormilados por la arrogancia y la sensación de invencibilidad,
No entendían lo que ocurría. Luces y sombras danzaban por todas partes cuando las vasijas se rompieron, revelando antorchas encendidas que hicieron que la oscuridad se transformara en caos absoluto. Gritos, confusión y miedo se apoderaron de ellos. Se miraban unos a otros preguntando, ¿qué significa esto? ¿De dónde vienen estos hombres? El temor se multiplicó cuando los madianitas comenzaron a luchar entre ellos. La confusión era tal que la victoria no dependió de la fuerza de Israel, sino de la mano invisible que guiaba cada acción. Dios mismo peleaba en medio de aquel caos, demostrando que su poder trasciende cualquier número, estrategia o espada humana. Gedeón corrió por el campamento enemigo, su cuerno sonando, su voz como un rugido mientras veía cómo los soldados enemigos huían, tropezaban y caían unos sobre otros. Cada paso que daba era un acto de adoración, cada grito una oración silenciosa de obediencia. El miedo de su corazón había desaparecido, reemplazado por una certeza absoluta. Jehová había entregado a Madián en sus manos. Cuando la batalla terminó, el silencio volvió a caer sobre el valle. Solo se escuchaba el murmullo del viento y el eco lejano de las trompetas, aún resonando en la memoria de los hombres. Israel había vencido, y no por su número, sino por la fe y la obediencia. Aquella victoria se convirtió en un testimonio eterno. Dios puede usar lo que parece débil para derribar lo que parece invencible. Gedeón se arrodilló en medio del valle, levantando sus manos al cielo y diciendo, Señor, no por mi fuerza, ni por mi coraje, sino por tu poder hemos vencido. Que todo Israel sepa que tú eres el Dios que salva y que pelea por tu pueblo. La noticia de la victoria se extendió rápidamente. Las tribus de Israel comenzaron a restaurar la fe que habían perdido. El recuerdo de la opresión madianita quedó atrás, reemplazado por canciones de gratitud y testimonios de la grandeza de Jehová. Pero Gedeón no permitió que la gloria fuera para él. Sabía que todo lo que había sucedido era obra del Señor. Cada trofeo, cada arma tomada, cada enemigo vencido, era un recordatorio de que la obediencia y la fe son más poderosas que cualquier ejército. Los años siguientes, Gedeón vivió como líder de Israel, guiando a su pueblo con justicia, pero siempre recordando que la verdadera fuerza no estaba en la espada, sino en la mano de Dios que obra milagros en los corazones de los humildes. Enseñaba a los jóvenes que la fe no es ausencia de miedo, sino avanzar en medio de él, que incluso un hombre inseguro puede ser elegido para cambiar la historia si confía en Jehová. Cada año, Gedeón volvía al valle donde Dios había obrado. Allí enseñaba a las nuevas generaciones cómo escuchar la voz divina, cómo reconocer los signos, cómo caminar con obediencia aunque el mundo alrededor se desmorone. Sus palabras eran fuego para los débiles, guía para los perdidos y esperanza para los que dudan. Con el paso del tiempo, su vida se convirtió en leyenda, no por su fuerza física, sino por la demostración del poder de Dios. Cada detalle de su obediencia y cada paso de fe que dio quedó registrado en la memoria de Israel. Y mientras sus últimos días se acercaban, Gedeón miraba al cielo y susurraba una oración. Señor, que la historia de tu obra nunca se apague, que quienes escuchen mi vida comprendan que tú eres el que salva, el que libera, el que da victoria a los humildes. Así, la vida de Gedeón se convirtió en un ejemplo eterno. Su batalla mostró que incluso los números más pequeños pueden vencer lo imposible si el Dios del cielo está con ellos. Que la duda puede transformarse en fe, el miedo en valentía y la debilidad en fuerza, cuando se camina bajo la guía del Todopoderoso. Después de la victoria sobre los madianitas, Israel respiraba nuevamente. Las tribus comenzaron a reconstruir lo que la opresión había destruido. Campos arrasados, aldeas quemadas y familias dispersas se unían en un renovado espíritu de esperanza. Pero la verdadera reconstrucción no estaba solo en la tierra, estaba en los corazones de los hombres y mujeres que habían visto la mano de Dios obrando a través de un hombre humilde llamado Gedeón. Gedeón no buscaba gloria, nunca la deseó. Cada trofeo de la victoria, cada arma tomada del enemigo,
Cada campamento derrotado era un recordatorio de que la fuerza no residía en él, sino en el Dios que había hablado desde lo imposible. Caminaba entre su pueblo, enseñando, guiando, recordando la lección más importante. La obediencia y la fe son más poderosas que cualquier espada, que cualquier número, que cualquier ejército. Durante años, Gedeón visitó los lugares donde los madianitas habían acampado. Allí contaba a los niños y jóvenes cómo Dios había obrado milagrosamente, cómo había reducido un ejército a 300 hombres, cómo había convertido el miedo en valentía y la duda en obediencia. Sus relatos no eran leyendas exageradas, sino la viva evidencia de que Dios elige lo pequeño para manifestar su grandeza. El anciano guerrero se convirtió en un faro de fe. Aquellos que dudaban de la providencia divina encontraron en Gedeón un ejemplo vivo de que Dios siempre cumple su palabra, incluso cuando todo parece imposible. Cada historia que contaba estaba impregnada de reverencia y humildad, y en cada enseñanza recordaba que su victoria no había sido por su fuerza, sino por la guía y el poder del Todopoderoso. A medida que el tiempo pasaba, Israel vivió años de paz relativa. Las tribus comenzaron a prosperar, y la adoración al Dios verdadero se consolidó. Pero Gedeón nunca permitió que su fama personal eclipsara la gloria de Dios. Sabía que el corazón del hombre puede desviarse hacia el orgullo, y por eso cada acción suya fue un recordatorio de que la victoria pertenece al Señor, no al hombre. Gedeón también enfrentó desafíos internos. Había momentos de nostalgia, de cuestionamiento, de miedo residual. Recordaba la noche en que fue llamado, la voz del ángel, la prueba del vellón, y cómo cada paso había requerido fe. Sin embargo, cada recuerdo se convirtió en un testimonio. Incluso la debilidad humana puede ser usada por Dios para cumplir su propósito. Su vida enseñó que el miedo no es el enemigo, sino la oportunidad para confiar plenamente. Durante sus últimos años, Gedeón instituyó justicia, enseñó la ley de Dios y se aseguró de que las futuras generaciones comprendieran la importancia de la obediencia. Nunca buscó coronas ni títulos. Su única recompensa era la obediencia cumplida y el testimonio de un pueblo liberado. Su casa se convirtió en lugar de enseñanza, y los ancianos y jóvenes acudían a escuchar su experiencia, recordando que un hombre elegido por Dios puede transformar toda una nación. El guerrero que una vez trillaba trigo escondido bajo un lagar, ahora era un anciano respetado, con canas que brillaban a la luz del sol y ojos que aún contenían el fuego de aquel día en que vio la mano de Dios actuar. Cada paso que daba resonaba con autoridad espiritual. Cada palabra que pronunciaba transmitía fe. Gedeón enseñaba que el éxito no depende de la fuerza, sino de la obediencia y la fe inquebrantable. Antes de su muerte, Gedeón se reunió con sus hombres más cercanos. Contó una vez más la historia de la victoria, de la pequeña cantidad de hombres que derribó un ejército inmenso, de cómo la confusión del enemigo fue obra del Señor, y cómo cada acción obediente había sido guiada por el Espíritu. Y al mirar al cielo, con lágrimas y reverencia susurró: Señor, que mi vida y mis acciones sean testimonio de tu poder. Que nadie olvide que sin ti nada es posible. Finalmente, el día llegó. Gedeón cerró sus ojos por última vez, pero no murió con miedo ni incertidumbre. Su espíritu descansó con paz, sabiendo que había cumplido el propósito divino. La tierra que antes había sido devastada por la opresión madianita, ahora estaba protegida por la fe de un hombre humilde y obediente. El legado de Gedeón se transmitió de generación en generación. Su nombre se convirtió en sinónimo de fe, valentía y obediencia. Cada niño que escuchaba su historia aprendía que Dios puede usar lo aparentemente débil para lograr lo imposible, que incluso un hombre lleno de dudas puede ser un instrumento de victoria, y que la verdadera fuerza está en confiar plenamente en el Señor. El valle donde los madianitas fueron derrotados quedó marcado para siempre. Los ancianos enseñaban a los jóvenes: recuerden a Gedeón, que fue escogido por Dios. Recuerden que la obediencia y la fe son más poderosas que el miedo y la desesperanza.
Y así, el nombre de Gedeón vivió más allá de su tiempo, un testimonio eterno de la gracia y el poder de Jehová. Aunque los años siguieron pasando y su cuerpo descansó bajo la tierra de Israel, su espíritu y su historia continuaron inspirando a todo aquel que lucha contra imposibles. Porque Gedeón enseñó que la victoria de Dios no depende del tamaño de nuestro ejército, sino de la disposición de nuestro corazón. Cada rincón de Israel recordaba aquel tiempo, la tormenta sobre el valle, la confusión de los enemigos, el sonido de las trompetas y la fe inquebrantable de un hombre que decidió escuchar la voz de Dios. El legado de Gedeón trascendió generaciones y su historia sigue viva en cada corazón que decide confiar, aun cuando todo parece perdido. Y mientras la última luz del día caía sobre los campos restaurados, Gedeón miró una vez más al cielo, recordando aquel llamado que cambió su vida. El Espíritu de Jehová lo había levantado de la humildad del trigo trillado al honor de ser el libertador de Israel. Su vida demostró que Dios escoge a los humildes, fortalece a los débiles y cumple su propósito a través de los que confían en Él. La historia de Gedeón no es solo la de un hombre que venció a un ejército. Es la historia de un corazón que aprendió a confiar, de un espíritu que descubrió que la debilidad humana no limita el poder de Dios. Cada trompeta, cada vasija rota, cada grito de victoria fue un testimonio de que el Señor pelea por los que creen en Él. Gedeón nos enseñó que el miedo no es el enemigo, sino la puerta hacia la fe. Nos mostró que la obediencia, aunque difícil y peligrosa, transforma a los humildes en instrumentos de la victoria divina. Su vida demuestra que Dios no llama a los fuertes, sino que fortalece a los llamados. El valle donde los madianitas fueron derrotados quedó marcado por el milagro. El eco de las trompetas aún resuena como un recordatorio de que nada es imposible para el que confía en el Señor. Que cada corazón que escucha esta historia recuerde que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Dios puede brillar y cambiar el destino. Y en este momento, mientras recordamos su valentía y obediencia, elevemos nuestra voz en oración. Señor Jehová, Dios de Israel y de los ejércitos, hoy vengo ante ti como Gedeón, reconociendo mi miedo, mi incertidumbre y mi debilidad. Sé que muchas veces he dudado, que he sentido que mis fuerzas no alcanzan, pero hoy pongo mi corazón en tus manos y confío en tu poder. Tal como levantaste a Gedeón en medio de la opresión, levántame a mí en medio de mis batallas. Que la victoria que tú diste al humilde pueda manifestarse también en mi vida. Señor, rompe los muros del miedo y la duda, derrota a los enemigos que me rodean, visibles e invisibles. Que mi fe sea firme, aunque mis fuerzas flaqueen, y que mi obediencia a ti sea mi arma más poderosa. Hoy declaro que mi confianza no está en mi número ni en mi fuerza, sino en tu promesa y en tu poder infinito. Así como Gedeón y sus 300 hombres vieron la victoria imposible, que yo también vea tu gloria manifestarse en mi vida y que mis pasos reflejen tu voluntad y tu luz. Señor, toma mi miedo, toma mi debilidad y conviértelos en instrumentos de tu victoria. Que mi vida sea testimonio de que tú eres fiel, que tú cumples tus promesas y que nada es imposible para ti. En el nombre de Jesús, mi libertador, mi Salvador y Rey eterno. Amén.